Radio República. A continuación tenemos una gran amiga, experta, abogada, doctora, abogada y también psicóloga. En esta oportunidad llega nuestra querida Carolina González para hablar de un tema que ha generado muchísimo interés en toda la República Dominicana. Bienvenida, Carolina. Jimmy aplaude, Dios mío. ¿Qué problema con Jimmy y yo? Es una fijación lo que él tiene conmigo en realidad. Buen día, ya estamos en Navidad, la gente está vuelta loca con el Black Friday, haciendo todas sus filas para aprovechar los supuestos especiales. Buen fin de semana, señores. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Frederick? Bueno, sobre el tapete, Andy tiene una preocupación ahí tremenda de que lo van a demandar. Ay, Carolina, la protección de datos, la propuesta del Poder Judicial de implementar esta medida para proteger datos sensibles, datos personales de las personas involucradas en los procesos judiciales. Y me surgió la preocupación porque Frederick ahorita comenzó a mencionar nombres. Y yo dije, Frederick, hay gente ya, hay empresas, hay instituciones que están aplicando la propuesta de la Suprema Corte de Justicia. Están protegiendo los datos. Entonces surgió la duda. Es un tema que ha creado un amplio debate en el país y queremos saber tu opinión, tú como experta. Bueno, lo primero es que es un manual de políticas implementado, de protección de datos implementado por la Suprema Corte de Justicia. El manual de políticas establece que el ámbito de aplicación es sobre las decisiones que emita tanto la Suprema Corte de Justicia como los órganos jurisdiccionales, o sea, todos los tribunales. La Suprema en este documento lo que hace es recopilar todo lo que ya está previsto en la ley. O sea, no se está hablando de nada nuevo, no es que no exista, no es que se está implementando algo nuevo. Incluso cuando se lee el manual de políticas, ellos recopilan todos los preceptos legales, tanto nacionales como internacionales, vigentes en la República, que son de aplicación general. Entonces, yo lo que no entiendo, el issue de que por qué viene este revuelo, si ya eso está normatizado y está como un precepto legal de obligación general en la República. Entonces la inquietud mía es, si esto no es nada nuevo y es algo que ya está establecido, ¿por qué los fiscales violan ese mandato de esa ordenanza y le filtran información a la prensa? Porque nos ha abierto el morbo de que cada vez que llega un acusado, nosotros queremos tener el expediente completo para ripiarlo por aquí, por estos micrófonos. Lo primero es, y lo dije en programas pasados, no podemos aseverar ni confirmar que es la fiscalía. O sea, los actores en un proceso penal o en cualquier tipo de proceso no es tan solo la fiscalía, el Ministerio Público o el órgano persecutor. Intervienen muchos actores que podrían filtrar la información. Esa es una. Dos, los expedientes se supone que son públicos. Se supone que los expedientes son públicos. Ahora bien, el hecho de que los expedientes sean públicos no implica que eso le dé pie a la prensa ni a ninguna persona física o moral a violentar el derecho a la dignidad, intimidad y honor, incluso la protección a la familia que establece la Constitución y los tratados internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. pero ¿cómo entonces hacer cumplir eso? Porque acabas de explicar, son expedientes públicos, pero por otro lado tú dices, ya es un tema de uso de cada, en este caso de los medios de comunicación o el enfoque que debería dársele, el tratamiento a esta información cuando hablas de respeto a la dignidad humana. Explícanos un poco más porque no se entiende. Los expedientes son públicos, incluso los juicios son públicos, orales y contradictorios, es un principio a nivel judicial, sobre todo porque tenemos un código napoleónico y evidentemente una jurisprudencia y una costumbre francesa, que los juicios tienen que ser públicos y contradictorios, oral, público y contradictorio. Ahora bien, eso tiene una limitante, por ejemplo, en el caso de los divorcios que se hacen a puerta cerrada, los procesos de adopción, incluso el magistrado o la magistrada que esté conociendo un proceso puede limitar Sí. el acceso a la prensa Eso, dependiendo de la sensibilidad del disculpa proceso. que te interrumpa. Yo he tenido experiencias de casos donde el magistrado decide que no, que es a puerta cerrada. Y
el reciente conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Pandora se hizo a puerta cerrada, porque ya el juez reserva la potestad. Y la ley se lo permite. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un expediente de un imputado, aun cuando tú tengas acceso a la libre información pública, lo que la Suprema está buscando es proteger al imputado en todo lo que sería su dignidad y sobre todo la protección a su intimidad, a su vida privada y o familiar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber ustedes como medios de comunicación. Se supone que la noticia debe ser que un imputado ha sido instruido o está siendo investigado por el Ministerio Público por un delito X. Pero se supone que la información debe ser si fue condenado o si fue absuelto y si hay una buena o mala aplicación de la ley a nivel de los tribunales. Eso no implica que la prensa tenga que incurrir o tenga que ir más allá de, por ejemplo, sus datos personales, dónde vive. La Constitución es muy clara. La Constitución establece que tú no puedes violentar el domicilio, la correspondencia, los datos personales, los datos bancarios de un imputado. O sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que la Suprema lo está, vamos a decirlo, recordando de que ya hay preceptos legales que están ahí y ellos lo que van a hacer como órgano judicial, ellos lo que van a hacer es que, por ejemplo, no te va a decir, anteriormente tú podías ver las generales de los imputados. Entonces, ahora ellos van a implementar el tema de la anonimización de los datos, de que va a decir Carolina González, pero no va a decir cédula, domicilio, porque la Constitución establece que tú no puedes violentar ni el domicilio ni la correspondencia. Y además eso es un tema muy sensible, porque, señores, recuerden el famoso caso de Figueroa Agosto. Sí. Esas féminas que estuvieron involucradas en ese caso, que fue un escándalo, que hubo imágenes sexuales y de otra índole se filtraron a la prensa, pero recordemos de que tanto la compañera sentimental, en este caso la señora Sobeida, como la señora Levy, que era su esposa, tenían hijos. Entonces, esas imágenes sexuales de estas señoras se filtraron a nivel, vamos a decir, mundial, sin tomar en cuenta que tenían una familia y que tenían hijos. Y eso afecta a los hijos que, bueno, eran pequeños en ese momento, me imagino que ya tienen que ser mayor de edad, pero eso no tiene por qué filtrarse. Eso va en contra de su dignidad y su intimidad. Entonces, la Suprema lo que está buscando es proteger lo más posible a un imputado de este tipo de prácticas. Sí, yo diría que más que al imputado, también a la familia del imputado, porque el imputado ya tiene su proceso, pero lo que está a su alrededor tiene también su impacto en esas personas. Pero este tema también abre el debate y ya varias organizaciones de prensa, Sociedad Dominicana de Diarios, comunicadores, también lo ven como una amenaza a la libertad de prensa, Carolina. Okay. ¿Cuál es la amenaza? Según ellos, la amenaza por El la... alegato, porque es que los alegatos que yo estoy viendo con ellos es que yo no le veo un fundamento jurídico ni cuál es la amenaza de tu libertad de expresión. Lo he dicho varias veces, la libertad de expresión nunca jamás va a estar por encima al derecho a la dignidad, la intimidad y el honor. ¿Oíste, Nuria? Jamás. Eso es un derecho más que fundamental, es fundamental, constitucional, inherente al ser humano. O sea, nunca el derecho a la libertad de expresión va a estar por encima. Incluso hay una ley de difusión y de expresión, que es la 6132, que también establece las limitantes que tienen los medios de comunicación para difundir cierta noticia. Está la ley, que me parece que es la 192-172-192-19, que es sobre versa sobre, por ejemplo, la difusión de imágenes de personas fallecidas y o accidentadas. Ay, ese es un tema. Entonces, también la gente, hubo un accidente y tú ves que quizás hayan malheridos, hayan fallecido, y tú ves que la gente lo sube a las redes. Eso está penado por ley. Y la familia puede incoar una acción legal contra quien difundió esa imagen, ya sea una persona física o moral, y o un medio de comunicación formal o no. Carol, mencionaste el caso de Figueroa Agosto, de esa filtración de Bianca, imágenes. recordarle a la gente que si Ujú. quiere hacerle una pregunta a Claro. Carolina, puede aprovechar y llamar o enviar su nota de voz al 809-373-6844. 809-373-6844.
6844, porque tenemos gente escuchándonos a nivel nacional, Carolina, a través de Clave 95.9. Muy Aproveche feliz. que una consulta gratis no cae mal. Claro, Muy fe- Carol, tú mencionabas el caso de Figueroa. ¿Nos puedes? A mí me gusta mucho explicarle a la gente con casos prácticos para que Ujú. lo puedan entender, porque el derecho es mucha teoría, mucha teoría. Ustedes tienen sus conceptos que uno no entiende, la ciudadanía en sentido general. ¿Puedes explicarnos en el marco de este tema, de esta propuesta de recordación, de protección de datos en casos judiciales, otros casos así? Específicos. Es que han sido muchos los casos en los cuales se ha filtrado. Yo recuerdo un caso que fue también un caso que conmovió mucho a la sociedad, que fue del famoso chico que mató a sus hijos, creo que fue en la carretera Sánchez, que los introdujo en tanques, y las imágenes también de ese proceso judicial o de esa investigación conmovieron mucho. Se fue el chamán Chaca. Exactamente. Entonces, ahí son muchos los casos. Mencioné el de Figueroa Agosto porque había menores involucrados, era una familia lo que se estaba vislumbrando, porque ahí se vislumbró de todo, desde qué comían hasta cómo operaba la red de narcotráfico, pero habían involucrados muy menores que pudieron haber sido afectados a nivel emocional. Un caso práctico. Cuando la fiscalía hace los famosos allanamientos y entonces anda con la prensa de Arito, que lo orejean, no le vamos a tirar a las 3 de la mañana en la casa de Andy, y ahí va la prensa y te enseñan, tú en pantaloncillo llevando y eso, entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Eso es legal o qué? Eso no es legal. Tú Pero no se puedes, hace, se eso, hace, bueno, pero eso da mucho view y mucho like. una cosa es que se haga y otra cosa es que sea legal. ¿Por qué? Porque volvemos a la violación del derecho a la intimidad y al honor. ¿Cómo tú vas a filtrar imágenes de un supuesto imputado cuando hay un allanamiento en ropa íntima, en ropa de casa? ¿Entiendes? Entonces, eso está violentando el derecho al honor y a la intimidad. Y sobre todo, es una vejación a un imputado que todavía no sabemos si es culpable o inocente. Y aun cuando sea culpable o inocente, no tienen por qué filtrarse ese tipo de imágenes y pueden ser demandados legalmente. La ley lo establece. Pero es una práctica Eso es normal, una mala una práctica. mala práctica. Porque yo le aseguro, Atención, programas de información, Frederick, si te orejean, no siguen que corriendo tantos en views ese tipo de ustedes violaciones. cogen. No me estén llamando, mis Yo amigos de la espero que cuando fiscalía. comiencen a apresar funcionarios de este gobierno, como dijo Alexis Victoria ayer, no nos Ay, orejen a nosotras. ay, por ahí es que viene eso, es No nos cuidándose que orejen, que no le están vamos a dar cobertura, pa' no cuando vamos a le seguir toque a ellos. incurriendo en esas violaciones a la ley. es que Porque aquí tenemos a Carolina y uno tiene que predicar con el ejemplo. Mira ese reglamento de la Suprema Corte de Justicia, es algo que existe y ahora viene al tapete porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como dice Carolina, dijo, señores, no se olviden de que hay un reglamento por ahí que hay que cumplirlo. Entonces, tenemos 20.000 reglamentos y leyes y no se cumplen, ni se hacen ¿Por qué cumplir. es eso, Carolina? Que aquí hay tantas leyes y no se cumplen y con sus reglamentos. quizás no es que no se cumplan, sino que es más lo que no se ve que lo que se ve. No entendí, pero está bien. Me explico. Quizás sí se cumple, pero no a las escalas y que lleguen a la palestra pública para cumplirse, porque cuando hay ese tipo de situaciones y hablamos de medios formales con mucho, vamos a decir, poder adquisitivo, ellos no van a querer que se filtre, que están violentando la ley y casi siempre llegan a un acuerdo con la que es víctima. En lo que decía Andy, en la recopilación de cuando el manual establece los preceptos legales en los cuales se basan estas políticas, está de todo. O sea, ellos mencionan el derecho a la salud, la Ley General de Salud, porque ellos, como yo lo entiendo también, el derecho a la salud incluye el derecho a la salud mental. Ahí viene el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la vida familiar privada, la protección de los enfermos o portadores de VIH.
todos los reglamentos y todos los tratados internacionales. Desde que la República Dominicana firma y ratifica un tratado internacional y es de aplicación general, es como si fuera una ley interna igualita y tiene la misma jerarquía que la Constitución. Y la 6132, que es la ley de difusión, el Código de Menor, la Constitución de la República, la ley de datos bancarios. Entonces, fíjense que los bancos no dan información, Protegen la identidad de los protegen usuarios. la identidad y los datos financieros del usuario. Para que un banco te dé una información crediticia de un ciudadano, a menos de que no, si no es el ciudadano que va a buscar esa información, el ciudadano tiene que dar un poder para que la entidad financiera pueda dar esta información si hay una orden de un juez. Si hay una orden de un juez, entonces ellos la acatan, pero los bancos sí se cuidan mucho con eso. Y Porque Jochi están muy Gómez, regulados. y Jochi Gómez, Frederick, Bueno, requiere de un poder. bueno. Entonces, en tu opinión, sabiendo cómo se mueven y se tejen las estructuras y la relación prensa-gobierno, ¿en qué tú crees que parará este asunto? ¿Quién va a torcer su posición o va a permitir que el otro ceda? ¿Ganará la sociedad de diarios, la prensa, o se mantendrá el juez presidente de la Suprema Corte en implementar este asunto del control de datos? Es que era lo que decía ahorita. No hay que nadie tiene que torcer el brazo a nadie, porque la ley está ahí. O sea, no es que el presidente de la Suprema se está inventando un manual de políticas. Ahí tenemos leyes que están ahí vigentes desde hace años. Es simple y llanamente que él está recordando que se va a aplicar. Ahora, algo nuevo que sí va a hacer esto, que va a tener la anonimación de los datos. Eso va a ser aplicable, como dije en principio, para la Suprema Corte de Justicia y para los órganos jurisdiccionales, o sea, para los tribunales. Cuando tú vayas a buscar unos datos, tú vas, lo buscas, pero ya no va a tener las generales, lo que decimos los abogados, las generales del imputado, sino que va a decir Carolina González, pero no va a decir Carolina González, portadora de la cédula tal, Residente en la calle domiciliada, número exacto. 5, parte de atrás, Casa Entonces, Azul. no es que los diarios o los medios de comunicación no tengan acceso, es que se supone que es informar a la sociedad de un proceso y la culminación de ese proceso. La vida privada, íntima del imputado no puede ni debe ser jamás puesta en tela de juicio, porque aquí no estamos en un juicio moral. Estamos hablando de hecho y de derecho, no de la moralidad de nadie. Entonces, eso es lo que el presidente de la Suprema está recordando a la sociedad, porque ya las leyes y los preceptos legales están ahí. Tú hablabas de consecuencias legales a quienes violenten este reglamento. ¿Cómo puede una gente que se sienta que se le han vulnerado sus derechos accionar a nivel legal? Normalmente lo que se hace es, se hace una demanda legal, se hace una acción legal, casi siempre por violentar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales, y acompañado de una demanda en daños y perjuicios. Y las penas de ese tipo de demandas, Carolina, Eso va a de daños y depender. perjuicios. Eso va a depender la ley sobre la cual tú vas a hacer tu demanda, porque, por ejemplo, tú la puedes basar sobre la violación a la 6132, que es la de difusión y expresión de pensamiento en los medios de comunicación, pero también puede tener violación a los menores, al NNA, al 136-03. Puedes tener violación a la ley contra las personas portadoras de VIH. O sea que las penas van a depender mucho. Me gusta la educación que nos estás dando, Carolina. Nos estás educando en relación a lo que es la ley en este sentido, un poquito espinoso y peligroso para nosotros que ejercemos comunicación. Hablábamos en participaciones tuyas pasadas de la diferencia de que a ti te llegue, por ejemplo, una información, que tú la veas, la consumas
y entonces diga, oye, esa imagen está buena, déjame difundirla. Entonces, aplicándolo a nuestro... Dylan Baby. Ay, Dios santo. Gracias. Cuando nos llega una información, por ejemplo, puede que nos filtran, esos amigos de la Procuraduría, nos filtran un expediente y nosotros agarramos ¡wupiti! Y lo subimos y lo publicamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, y ahí aparecen las generales de todo el mundazo. Ujú. Es un tema. Es una información pública que nos llegó, ¿verdad? Entonces nosotros la estamos difundiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Me pueden demandar por eso? Claro. Claro. O sea, Atención, Grey. claro, porque tú, es como que te llegue un expediente crudo, o sea, que tú veas todo el expediente, que tú analices el expediente. Se filtró, no hay problema. Pero cuando se filtra, tú tienes que saber qué tú vas a comunicar y qué tú no vas a comunicar, o qué la ley te permite comunicar acerca de ese imputado y que la ley no te permite. Entonces, tú puedes difundir la noticia protegiendo los datos personales del imputado. Señores, no es que yo estoy diciendo, ahorita dicen que yo estoy diciendo que estoy coartando el derecho a la libertad de Usted prensa. lo está No es, diciendo, ¿verdad? no, yo no estoy coartando ningún derecho. Yo estoy estableciendo de las limitantes en el ejercicio de la comunicación y de la difusión por parte de medios de comunicaciones formales e informales. No es que no lo hagan, son las limitantes que establecen los preceptos legales vigentes en la República Dominicana. Porque tenemos también que tener un poco de empatía. A ninguno de nosotros nos va a gustar Claro. que difundan imágenes de nosotros en una situación de vulnerabilidad o en una situación que vaya en contra de la intimidad y la privacidad y que aparte de eso, eso afecte a nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas. Entonces, es un tema que no es tan solo al imputado, no es tan solo a quien está llevando un proceso. Es que ese imputado tiene familia y eso hay que protegerlo. Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando. Si le quedó alguna duda, tiene que revisarse porque Carolina desmenuzó de arriba hacia abajo ese tema y qué bueno, porque ahí Carolina reveló datos de que ya es un reglamento que está establecido en la ley y que existe. Lo único que no se está aplicando. Excelente, Carolina. De Ahora, verdad que lo entendimos súper bien y yo sé que todos los que nos están viendo y escuchando también. Gracias, Carolina González. Carolina puede ser ustedes, docente en una Ella universidad no le de gusta. esa. No le gusta. Porque ella se expresa bien. Porque hay gente que sabe su asunto, pero no lo sabe explicar. no, lo Ella comunica tiene esa bien, facilidad. Sí. que es lo importante. A De veces, hecho, su padre, disculpa Andy, el doctor Marino González, que nos acompañó la semana pasada, es un excelente docente universitario. Es decir, así que es. Carolina debería ir evaluándolo. Sí. claro. Vamos a Bueno, ver. la próxima semana de nuevo aquí con Carolina, señores. Nosotros volvemos con un invitado especial también, Bianca. Ay, sí, vamos a hablar de artesanía a propósito de la eliminación de la institución que tenía que ver con el fomento a la artesanía en nuestro país, con todos los cambios que ha hecho el gobierno. Este invitado viene a hablarnos de una actividad hermosísima para esta época tan especial del año, que son las Navidades, y mucho más. Estaremos hablando de artesanía en el próximo bloque.